Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. Muchas veces posponemos obedecer a Dios por obtener beneficios personales y terrenales. Otras veces decimos sí y no hacemos, y eso es desobediencia. En este episodio reflexionamos acerca de la obediencia, que muchas veces la sustituimos con la conveniencia. Aprenderemos que es mejor decir no, pero hacer, y mostramos obediencia aún con negación en nuestros deseos, que decir sí y al final no hacemos, convirtiéndonos en personas desobedientes. El fruto de la vida de una persona es la prueba definitiva de si está o no obedeciendo al mensaje de Dios. Son las acciones las que demuestran obediencia y no lo que decimos solo con nuestra boca. Mira lo que dice San Mateo 21, del 28 al 31, acerca de la obediencia. Y les dijo Jesús, ¿qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo, «Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo». «No quiero», contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego, el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, «Sí, señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y mira la explicación que les dio Jesús a los que le escuchaban. Al parecer, de manera indirecta, a los fariseos y maestros de la ley, aquellos que no querían obedecer la palabra de Dios mostrada en ese momento por el mismísimo Hijo del Dios vivo. Y les dijo Jesús, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Mira que Jesús utilizó esta historia para enseñar que las acciones y la obediencia sincera valen más que las palabras vacías, indicando que aquellos que parecen alejados de Dios, pero que se arrepienten de corazón, entrarán en su reino antes que quienes dicen obedecerle, pero no cumplen sus mandatos. Obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda, acatar una regla o seguir una instrucción. ¿Con cuál de los 2 hijos de los que habló Jesús en la parábola para ejemplificar la obediencia te identificas tú ahora? ¿Te has dado cuenta que es más fácil decir que sí haremos algo y no cumplir que decir no y cumplir? Y las personas que viven bajo ese esquema fácil se escudan en la expresión «lo que cuenta es la buena intención». Esto es así porque nuestra naturaleza humana está ligada a la mentira, a la falta de obediencia, incluso a nuestras propias palabras, que muchas veces las disfrazamos de promesas que no cumplimos.
En cambio, es muchísimo más difícil decir no y cumplir, porque ese cumplimiento implica, en primer lugar, tomar conciencia de que lo que se nos ha ordenado viene de parte de alguien superior a nosotros, que pueden ser nuestros padres, jefes o líderes espirituales. En segundo lugar, implica una reflexión que nos lleva a darnos cuenta que estaría mal no hacer lo que se nos ordenó y que muy probablemente habrá consecuencias. Y esto de alguna manera nos empuja a tener un arrepentimiento de haber dicho que no y nos motiva a ejecutar aquello que no hemos querido hacer en principio. En nuestra relación con Dios ocurre algo semejante. Gente que vive de buenas intenciones. Hay muchos creyentes que con facilidad dicen aceptar a Dios a través de su Hijo Jesús, pero no viven conforme a los mandatos que Dios nos instruye en su palabra, ya sea por conveniencia o simplemente por no querer sujetarse a la voluntad de Dios. O viven clasificando los pecados según su estilo de vida, si son pequeños o grandes, y se aprovechan de la sobreabundante gracia de Dios para vivir una vida de libertinaje. Hay otros que no reconocen a Dios en sus vidas, incluso llegan a negarlo y deciden tener una vida totalmente distante de aquel que los creó. Pero un buen día, alguien les lleva la buena noticia de que Dios les ama y les espera, e inmediatamente deciden arrepentirse de su mala vida y empezar a caminar en obediencia. Hoy quiero compartir contigo una etapa en la que Pablo atravesó mientras era llevado cautivo para que se le hiciese juicio ante el César. Después de haber comparecido ante el concilio como primer juzgamiento, sin que lo hubiesen encontrado culpable, pero no le dejaron en libertad porque sus acusadores eran tan influyentes y persuasivos ante los que presidían el mismo, Pablo es llevado ante el gobernador romano llamado Félix, un hombre corrupto que conocía la verdad acerca del cristianismo, pero pospuso una decisión por conveniencia personal y con la esperanza de recibir un soborno. Pero fíjate que Pablo se defendió de forma clara y centrada en la esperanza de la resurrección, porque era lo que predicaba, lo que había sido enviado a predicar por Dios, confrontando directamente los pecados de Félix, al hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. En esta historia vemos los dos escenarios claros, la obediencia y la conveniencia, que son cosas distintas. La obediencia de Pablo al no negar su fe en Jesús y llevar el mensaje de salvación incluso a sus acusadores, a los que tenían la potestad de ponerlo en libertad o mandarlo incluso a matar. Pero él no se dejó llevar por la necesidad humana de ser visto justo ante los hombres, sino que prevaleció su obediencia a Dios para cumplir el propósito al que fue llamado. Luego vemos la conveniencia del gobernador Félix, cuando dice la Biblia que después de no haber encontrado culpa en Pablo, lo mantuvo preso por dos razones principales. Porque se sintió confrontado por su mala vida, ya que la esposa que él tenía se la había quitado a otro hombre, y porque esperaba que Pablo le ofreciera dinero a cambio de su libertad, algo que jamás pasaría. Y finalmente, transcurridos 2 años después de aquel juicio contra Pablo, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo. Pero dice la Biblia que como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hoy
la decisión de obedecer a Dios es tuya, no por conveniencia, sino por amor a cumplir el propósito que Dios ha puesto en ti. Esta semana te invito a que hagas una reflexión y te preguntes si hay decisiones de obediencia que estás posponiendo por conveniencia personal, como lo hizo el gobernador Félix. Y si tu respuesta es sí, estás en el momento perfecto para encaminarte a hacer la voluntad de Dios conforme a alguna instrucción que te haya sido dada antes. Para cerrar este episodio, quiero animarte a vivir con integridad y paciencia, como vivió Pablo, que pasó 2 años en la cárcel, no por un crimen, sino por la indecisión del gobernador. Pero a pesar de ello, fue fiel a Dios y esperó pacientemente para proclamar la verdad con valor. No atendió a sus intereses personales para así poder salir librado, sino que se mantuvo fiel y en obediencia a su Padre. Hoy somos desafiados a examinar nuestro corazón para ver si hay alguna decisión que es necesario tomar por Jesús. También a orar por nuestros gobernantes, rogando al Señor que no actúen por conveniencia como Félix, sino que busquen la verdadera justicia. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.